Levi, ¿estamos listos para recibir la palabra de Dios? ¿Te puedes sentar? Estamos mirando a Romanos capítulo And 1. we're going to be Vamos a estar estudiando los divertidos versículos de 18 al 32. Y vamos a hablar sobre la ira de Dios. ¿Podemos hacerlo? Voy a ir directo debido al tiempo, porque hay muchas cosas que tenemos que decir. Amamos la palabra de Dios. Así que Dios, danos oídos para oír y ojos para ver, y un corazón para poder recibir lo que tú tienes para nosotros hoy. Hazme algo que pueda conducir tu palabra de forma verdadera y bondadosa, representando una imagen verdadera tuya. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Así que vamos a ir directos al primer punto. ¿Estamos listos? Punto número 1. Ahí viene, os lo prometo. Ahí lo tenemos. Contexto, contexto, contexto. Dilo conmigo. Contexto, contexto y contexto. Este libro, el libro de Romanos, necesita mucho contexto. Es uno de los libros más que pueden traer más confusión, que pueden haber traído, pueden haber lastimado la forma en la que interpretamos ciertas cosas. Es importante tener un buen contexto, así que vamos a ello. Me gustaría traeros conmigo a un viaje al 46 después de Cristo, 49 después de Cristo, después de la muerte y resurrección de Jesús. Así que las calles de Roma en realidad tienen muchos problemas. Y es porque el emperador Claudio está mirando a través de su ventana y está un poco preocupado y ansioso, porque una de las minorías más grandes de Roma está teniendo problemas, disturbios, y son los judíos. Y habían como 50.000 judíos en ese tiempo allí. Y lo podréis ver en un momento que encontramos de que habían rumores de un tal predicador llamado Pablo que estaba compartiendo el mensaje del Evangelio sobre Cristo. Y ese mensaje estaba dividiendo a las familias y estaban habiendo disturbios. Y los historiadores romanos, de hecho, han escrito sobre esto en la historia. Y eso es lo que ellos han dicho. Dice que Claudio expulsó a los judíos de Roma debido porque habían disturbios continuamente en la instigación de Cristo. Es muy poderoso, ¿verdad? Este evento está en la historia, escrito en la historia. Y los judíos no estaban luchando contra los romanos o contra otros, sino que se estaban discutiendo en su propia comunidad. Y esto llega a los oídos del emperador. Y eso también queda confirmado en la Biblia. En Hechos 18:2 dice que había un judío llamado Aquila, que era nativo de Pontus, que había venido desde Italia con su mujer Priscila, porque Claudio había mandado que todos los judíos se marcharan de Roma. Imagínate eso, todos esos miles de judíos que estaban siendo expulsados de Roma. Y es porque estaban luchando entre ellos en las calles y habían disturbios. ¿Qué es lo que estaba pasando entre los judíos? ¿Qué pasó esta situación histórica? Lo puedes ver que en el grupo judíos fueron llamados el pueblo escogido de Dios. Eran seguidores de Dios, de tal manera que Dios tenía una inclinación a escogerlos. Y con el nuevo mensaje del Evangelio, que Pablo estaba predicando, muchos entre los judíos empezaron a preguntarse preguntas muy importantes. La pregunta era,
¿Es la palabra de Dios nos ha fallado? Y aquellos que, tanto los judíos cristianos como los judíos no convertidos, estaban luchando porque los no convertidos decían, nosotros somos el pueblo escogido de Dios. Y este nuevo mensaje me está diciendo algo que es diferente, ¿no? Y estaban luchando unos con otros. Y Pablo también escucha sobre esto y escribe inmediatamente esta carta de Romanos, y en el capítulo 9, 6 dice, no digamos que la palabra ha fracasado, porque esa es la pregunta que estaba escuchando. Y estaban preguntándole a Dios, ¿la palabra de Dios es confiable? Porque nosotros somos los escogidos, pero ahora, ¿qué está pasando? ¿Su pacto es todavía verdadero y confiable? Y vamos a ver qué pasa si continuamos con el libro de Romanos. ¿Por qué es tan crítico? Los judíos creyeron que la base de su pacto con Dios dependía de dos pilares muy importantes. Uno era la nacionalidad, el linaje desde Abraham. Ese era el más importante para ellos, por linaje de Abraham. Y el segundo pilar era por seguir la ley. Si tú seguías las dos cosas, tanto si eras por linaje, descendiente de Abraham, y también seguías la ley de Moisés, entonces ellos creían que eran los pueblo escogido de Dios. Y eso estaba al corazón de lo que significaba ser judío para ellos. Pero Pablo viene y empieza a enseñar que ser parte del pueblo de Dios viene a través de la fe, no de la ley. Y ahí les dice, si quieres formar parte de esto, no tienes que ser judío, puedes ser un gentil o cualquier otra nacionalidad. Así que Pablo está yendo en contra de los dos principales pilares que para los judíos significaba ser judío. Así que esta proclamación desestabiliza y por eso están habiendo estos disturbios en las calles. Su identidad estaba siendo removida, afectada. Ellos no entendieron lo que realmente significaba ser el pueblo escogido de Dios. Muchos hoy, incluso que son cristianos, intentan entender el judaísmo, todavía aún lo malinterpretan. Y aquí está el problema que tenemos muy importante para ti para entender. Esta idea de esta decisión, esta elección de Dios hacia su pueblo, no tiene nada que ver con favoritismo. No os escogí porque sois mis favoritos. Os escogí de forma vocacional. Es lo que yo hago. Es el trabajo que yo, Dios, hago. Yo os escojo a vosotros. Porque Él quería escogerlos. Necesitaba un grupo de personas que podían reconocer su misión y tomar la palabra de Dios, reconocer de quién era y administrarla hacia todo el linaje hasta la llegada de Jesús. Y ser la luz que está encima de una montaña para traer revelación de quién Jesús era. Ellos eran las personas que hablarían la palabra de Dios y que proclamarían la redención a través de Jesús. Tenían un propósito muy específico. Fueron los primeros misioneros, para que nos hagamos la idea. Pero ellos lo malinterpretaron, no lo entendieron lo que significaba ser escogidos por Dios. Había toda esta tensión entre los primeros en la primera iglesia en Roma, en la capital del imperio. Y está creciendo, pero con esa iglesia hay judíos no convertidos al cristianismo que le están realmente sufriendo y no entendiendo bien este evangelio. Y la minoría de los judíos que se han convertido están batallando con este otro grupo no convertido.
hasta que el emperador se entera y les dice, fuera, me estáis causando disturbio. Esto es serio. Pablo está hablando de algo que es muy, muy importante. Lo primero que le intentan explicar es que la palabra de Dios, sabes que es bueno, la palabra que Dios ha dicho, ¿tiene su palabra ha fracasado? Él está respondiendo a esa pregunta, pero él también defiende a Dios. Esto sobre todo si vais a seguir leyendo Romanos. Él dice, Dios se ha reservado su derecho y su derecho de soberanía para decidir y redefinir a través de quién y cómo sus promesas, la promesa del Salvador, se va a cumplir. Los judíos tenían ese llamado y ellos seguían decir no y no y no y no reconocían a Jesús. Y cuando llega aquí el Mesías y está aquí y Dios les dice, mira, aquí tengo que tomar una decisión. Este mensaje va a ir a todo el mundo, tanto si vosotros queréis participar de esto o no. Así que Él redefine cómo se ve. Y por eso trae un injerto de los gentiles entre el grupo de los escogidos. Nosotros somos todos un grupo escogido por Dios. Somos una generación escogida, pueblo santo, y somos la iglesia. Hubo un injerto allí que Dios hizo. Podéis escuchar sobre la vasija y el barro en capítulos más después, pero eso es muy importante entender el contexto. Pablo estaba escuchando lo que estaba pasando, ¿no? Y le llegó de que habían problemas y habían divisiones en la iglesia. La iglesia en Roma estaba fracturada. Pues Pablo está preocupado por ellos de estar en desunidad y escribe esta carta no como una carta teológica simplemente, que también es muy teológica. No lo hacía de forma intencional. Se convirtió en algo teológico por la pregunta que ellos estaban haciendo y estaba preocupado por esta desunidad. Así que tenéis este deseo de Paul. Así que le escribe esta carta. No es solamente para teología, sino para traer unidad, aunque también se convierte en una carta teológica. En versículos Romanos 1, 16 y 17, el pastor John la semana pasada hizo un trabajo fantástico. Espero que lo hayáis escuchado. Que toda esta discusión es que no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, para todos. ¿Veis aquí lo que está pasando en el contexto? Y luego esto lo vais a ver en los siguientes capítulos, que también dice que ser avergonzado del Evangelio es entregarse al orgullo. Si me da vergüenza reconocer a Dios, me estoy entregando al orgullo de decir no necesito a Dios. Esta es la esencia de la idolatría y es lo que Pablo está hablando en el primer capítulo. Cuando nos orgullecemos en nosotros mismos o ponemos nuestra confianza en algo que sea distinto a Dios, estamos distorsionando la imagen de Dios en nosotros y crea una división en el cuerpo de Cristo y confusión sobre el testimonio de Jesús al mundo. Y entonces ahí empieza la confusión. Y él dice en Efesios 2, del 8 al 9, porque por gracia habéis sido salvados mediante la fe. Esto no procede de vosotros. Vosotros no habéis hecho nada para conseguir esto, para ganar esto, no lo pudiste conseguir, sino que es un regalo de Dios para que nadie pueda jactarse o enorgullecerse. Esto es lo que Pablo está preocupado. El Evangelio tiene poder para unificar
unificarnos, para traernos juntos, sin importar qué raza, cultura, idioma, contexto, pasado. Él nos transforma de dentro hacia afuera. Y esto es muy importante del mensaje de Pablo, que no se trata de moralidad, ni siquiera sobre portarse bien, aunque también impacta nuestra conducta. Pero no se trata de esto. No se trata de seguir la ley, de tener una buena ética, una ética correcta. Esto es simplemente religión. Y me gusta lo que dice el teólogo Jay Sidebotham, que dice que el Evangelio es la cualidad que se extiende hacia la humanidad y pone a las personas en una relación correcta con Dios. Esto es de lo que se trata. El pastor John habló de esto la semana pasada, de que Dios, su justicia nos ha dado a nosotros y nos hace justos. Y nosotros no hemos hecho nada. Estábamos muertos en nuestros pecados y Jesús nos ha redimido. Así que es lo que se está diciendo aquí. El apóstol Pablo dice, quiere que entendamos de que el justo vivirá por la fe. No es por tu linaje, no es por hacer méritos, no es por cumplir leyes, sino es por tu fe. El equipo de predicación aquí, él cambia todo. Esto es una parte muy complicada del Evangelio para la que predicar. Y me la han dado a mí. Así que es bastante difícil. ¿Por qué Pablo hace esto? Él dice, antes de que empecéis a vivir por fe, tenéis que enfrentaros a quién realmente sois y cómo sois realmente. Y cómo es realmente como os veis. Antes de entender de lo que Dios te ha salvado, sino tienes que entender quién eras. Y empieza esta parte preciosa de la Escritura que nos está diciendo, cada uno de nosotros necesita transformación. Nosotros todos no somos suficientes. No damos la talla. Esa es la definición de lo que el pecado es. Dios da el ideal. Nosotros no llegamos, no damos la talla y eso es el pecado. Pablo lo dice de forma clara, que todos necesitamos misericordia. La misericordia no se encuentra en la ley, no se encuentra en la doctrina, no se encuentra en nuestro linaje, en nuestro buen comportamiento y conducta, sino que solo se encuentra en el poder transformador de Jesús y su sacrificio que nos ha dado gratis en nosotros en la cruz. Amén. Y lo que Pablo empieza su argumento diciéndonos que es lo contrario a la rectitud de Dios, que es la ira de Dios. Ahora bien, la ira no es una ira aleatoria, arbitraria, porque sí. Hay un teólogo que se llama Kevin King, que tiene un libro muy bueno que habla sobre la ira. Si quieres estudiar más de esto, te recomiendo leer este libro. Está muy bien documentado. Que dice, ¿qué pasa con la ira de Dios? Con el amor, la historia de amor irresistible de la ira divina. Y esto dice, la ira, la tristeza divina que surge cuando la humanidad se aparta de su Creador. Esa es su fundación. Esa es la ira. La ira de Dios. La ira de Dios está hecha es debido a la idolatría, a nuestro orgullo que nos dice, no te necesito, no soy tan malo como los otros. Y Pablo lo dice, espera un momento, mira a tu alrededor. La creación en sí misma, la creación de Dios apunta hacia Jesús. Toda la creación habla de Dios.
Y cuando nosotros negamos eso, cuando nos negamos a ver a Dios en el mundo y en el mundo alrededor de nosotros y como Él nos ama, Pablo nos dice que estamos revelando cómo nuestra relación está rota con Dios. Y en el punto número 2, ¿estamos listos? El pecado es pecado, es pecado y es pecado. Es pecado. Vamos a ver ahora qué es lo que dice en las escrituras sobre esto. Ahí vamos, venga. Versículo 18. Versículo 18, ahí lo tenemos. Porque dice claramente, la ira de Dios Dios les entregó a pasiones vergonzosas. Pero vamos a volver al 18. Ay, ahora sí. Ahora vais a poder entender lo que estaba leyendo. Vamos, estad conmigo en esto, venga. Dice, ciertamente la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia, impiedad, sobre toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente de ellos, porque Dios lo hizo evidente a través de ellos. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y diciendo que eran sabios, se volvieron tontos. Y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las cuales, por eso Dios les entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impurezas sexual, de modo que se degradan sus cuerpos los unos con los otros, cambiando la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que el Creador, quien es bendito, por lo que van en contra de su naturaleza. Por lo tanto, Dios les entregó a sus pasiones vergonzosas, cambiando sus relaciones naturales. Y por eso les entregó a relaciones hombre con hombre y mujer con mujeres. Y Dios los entregó a una depravación mental para que hicieran lo que quisieran. The unfeeling and unmerciful. And although they know the ordinance of God, that those who practice such things, Los que practican tales cosas son merecedores de la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolos, sino que incluso aprueban a quienes las practican. ¡Wow! Eso es duro, ¿eh? ¿Cuál era el título de este punto? Pecado, es pecado, es pecado y el pecado. Vamos a ver cuál es el elefante en la habitación. A veces nos quedamos bloqueados en el versículo 26 y 27. Y decimos, ¿ves? La homosexualidad es un pecado. Pero si es solo lo que nos llevamos de esto, nos estamos perdiendo cuál es el corazón de este pasaje. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo está diciendo en este pasaje? Si solo nos llevamos eso, no somos diferentes a los fariseos de la parábola de Jesús, que decía, oh, Dios, menos mal que yo no soy como el que cogía el dinero como Zaqueo.
homosexualidad es un pecado. God gave the natural man for a woman, Dios ha hecho de forma natural el hombre y el mujer de manera distinta. yet we Y la homosexualidad es pecado. homosexuality at the very A veces ponemos la homosexualidad como un pecado, el pecado más grande de toda la lista de pecados y que todos nos sentimos culpables. Y es verdad que algunos pecados pueden tener unas consecuencias más grandes que otras. Y es así. El pecado es pecado y el pecado es pecado. Puedes ser un cristiano y puedes todavía puedes ser egoísta, puedes ignorar las necesidades de los pobres y puedes seguir llamándote cristianos. Puedes caer en el juzgar a otros y en el cotilleo. Y en el siguiente capítulo es todo sobre esta lista que os he dado. No os atrevéis a juzgar a otros porque vosotros sois iguales. Estoy temblando. Esta lista que os he dado aparece muchas veces en las Escrituras, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Lo que es pecado, pero por alguna razón nosotros intentamos hacer un ranking y poner un pecado más encima de otro, como si fuera más grave. Puedes ser cristiano. Gracias, eres cristiano gracias al regalo de la gracia de Dios, pero no por nada más. El mensaje de Pablo en Romanos, específicamente en el 29, 28 y 29 de esa lista, es muy claro de que somos pecadores si estamos lejos de Dios. Si recibimos su regalo gratuito de salvación, vais a poder empezar a ver que te das cuenta de esas cosas que nos estamos perdiendo, esas cosas a las que no damos la talla. Y nuestra respuesta a esa es empezar a trabajar en nuestra conducta empezamos a descubrir algo dentro de nosotros que se llama santidad. Y no es porque necesito ganar la salvación. Y no es porque tengo miedo de que Dios esté enfadado conmigo, sino porque le confío en Él, le amo. Y su palabra es buena. Y Él me ha dado esto a mí y estoy tan agradecido porque no me merezco este regalo. Y quiero ser diferente. Y eso es algo precioso. Así que vamos a ser claros en esto. Nosotros los que creemos en Jesús somos llamados a perseguir, a buscar la santidad. Y vivimos totalmente vulnerables y expuestos a la ira de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Pero ¿cuál es la ira de Dios? Si no trabajamos en nuestra santidad, estamos expuestos a la ira de Dios. ¿Pero qué es la ira de Dios? A veces tenemos esta imagen de que Dios está en este ordenador y diciendo, a ver voy a decir si se le cae o no el piano encima. A Dios se le culpa de todo desastre, todas tragedias que pasan, todo lo que pasa en este mundo. Dios me ha hecho esto, Dios me ha hecho lo otro. Él se lleva la culpa de todos los desastres que pasan, pero Él no es así. Él no está ahí persiguiéndote y enviando desastres a tu vida. Sino que Él trabaja por nuestro bien. Piensa en Jesús. Jesús es la imagen que deberíamos de tener de quien Dios es, de cómo Dios es. Esa perfecta imagen de Dios es Jesús. ¿Alguna vez hemos visto a Jesús cuando está en la tierra trayendo desastre a las personas a su alrededor? No. Todo lo contrario. Él calma la tormenta, Él sana a los enfermos, Él ama en lugar de odio. Incluso se da en sacrificio a sí mismo. Y Él se humilla a sí mismo y da su vida por nosotros. Por nuestro bien, por nuestro bienestar. ¿Estás conmigo? Incluso cuando los fariseos le preguntan, en Santiago dice
Dice que Dios no puede ser tentado por el mal y Él no tienta a nadie. Vamos a pensar un segundo en esto. El mal no viene de Dios, él viene de los poderes y los principados que se han rebelado contra Dios, porque tienen y Dios trae juicio. ¿Pero qué significa eso? Todo el mundo está bien, vamos a respirar un poco, yo también lo necesito. Así que hay dos tipos de justicia. La gente que trabaja en ética habla de dos tipos de justicia. Hay la justicia legal. Tú rompes una ley. Por ejemplo, ibas muy rápido, entonces te llevas una multa, ¿no? Pagas un precio por romper una ley. Eso es la justicia legal. Luego hay la justicia natural. La justicia natural es el castigo de las naturales, de las consecuencias de nuestras acciones. Por ejemplo, algo que está en mi mente ahora. Por ejemplo, ir con tu bicicleta, ignorando todas las señales que hay. Entonces te caes, te haces daño, te puedes romper un diente, ¿verdad? Esas heridas son consecuencias naturales por no prestar atención a las señales. ¿Lo entendéis? Ahora bien, en las Escrituras, la justicia de Dios muchas veces viene en forma de justicia natural. Esto es importante. Y aquí en Romanos lo podemos ver. Es muy interesante que lo vemos también en Jesús. Quizás puede cambiar la forma en la que puedes hablar cuando dices que Él amó tanto al mundo que entregó a su Hijo. Jesús cargó con todo el pecado y todo el juicio en sí mismo. Y Él fue juzgado. Pero darte cuenta una cosa, que el Padre no destruyó a Jesús, no le trajo castigo, no estaba enfadado con Jesús. No puedes ver nada en las Escrituras que diga eso. Lo que veis es que toda la violencia contra Jesús y todo el juicio fue hecho por los humanos y la influencia demoníaca. Y en Romanos 8:32 dice, es muy importante, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Él lo entregó, Él da a Jesús, lo entrega a las consecuencias naturales, pagando el precio que nosotros tendríamos que haber pagado. Él paga el precio por nosotros, Él entregó, no para castigar, sino para redimirnos a nosotros. Esta es la salvación. Esta es la salvación que encontramos en Dios y esta es la ira de Dios. ¿Cómo de profundo es esto? Él permitió que las consecuencias naturales sucedieran y cayeran sobre Jesús para el bien de todos nosotros. Y por último, el último punto. Esto me va a doler más a mí de lo que te va a doler a ti. Esto es lo que mi madre me solía decir antes de que ella me disciplinara. Y en esos días la disciplina, en esos tiempos, era muy diferente a la disciplina actual. Mi padre era un barbero y yo sé cuando tenía problemas cuando mi madre venía con una cosa en su mano y me decía, esto te va a doler más a mí que a ti. Y yo diría, oh, no creo, les decía yo. La verdad es que ella tenía razón. Ella tenía razón. Dios, una vez tras otra y otra y otra, les suplica a su pueblo y los está guiando, pero ellos se siguen rechazando y diciendo que no. En el Antiguo Testamento Él intenta proteger al pueblo de sí mismos, del propio pueblo.
Él está protegiendo a ti de ti mismo, te quiere protegerte de ti mismo. Si eres honesto, vas a decir, amén, es verdad. Pero Él con su amor nos está acercando a Él para protegernos. Cuando nosotros rechazamos eso, hay consecuencias naturales que van a seguir. Y que eso se convierte en la ira de Dios. Déjame darte una ilustración. ¿Alguna vez has tenido un miembro de tu familia que es adicto? ¿O alguien que ames mucho, que tiene problemas con la ley? ¿O está pasando un momento muy complicado en la vida y tú como un padre, por ejemplo, intentas ayudar a tu hijo, ¿verdad? No quieres que se vaya a prisión y sigues pagando el precio de romper esas leyes. Pero empieza a romper tu corazón porque ves que todo lo que hace no va a ningún lado y ellos siguen su adicción. Luego te das cuenta de que simplemente les estás ayudando a poder seguir con esa adicción, pagando por ellos y intentando protegerles. Y quizás lo mejor es dejarles que puedan tener las consecuencias naturales para poder ser restaurados. Y dirás, eso me duele más a mí de lo que de que les duele a ellos. Es exactamente la imagen preciosa de lo que es la ira de Dios. Es exactamente así como Jesús se siente con nosotros, porque nos da esta ilustración preciosa en Lucas 19, que dice cómo Él se está sintiendo. En Romanos dice que Dios dice que en Jesús, en Lucas 19 dice y escribe, y les das una profecía de lo que va a pasar en unas pocas décadas después de su resurrección, y es la destrucción de Israel. Una de las batallas más feas que podéis ver en la historia, según los historiadores, es que la sangre llegaba hasta los cuellos de los caballos. Y cuando Él estaba, dice esto en versículo 41 y 44, dice, cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. La palabra llorar significa cleo. No significa simplemente llorar. Es que Él está llorando con dolor cuando piensa en esto. Él se siente muy triste, muy desesperado. Y dice, ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? No tiene por qué, las cosas no tienen que pasar así, pero me seguís rechazando y rechazando y rechazando. Y esto es lo que va a pasar si me rechazáis. Os voy a tener que entregar. Y Él está llorando y Él dice, pero ahora, si has hablado con un niño y le dices, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, y parece como que ni siquiera te están escuchando. Sus acciones les ha llevado en un lugar en el que ni siquiera pueden escuchar. La verdadera revelación de Dios es Jesús y Él los escogió para ser su pueblo escogido. Él está allí, Jesús está en medio de ellos y no lo pueden ver y dicen no y no y no y lo rechazan. Yo tengo la ley, yo tengo mi linaje y no necesitan a Dios. Porque los días vendrán en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán y te encerrarán por todos los lados. ¿Por qué? Porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a visitarte, a salvarte. Él vino y Él estuvo una vez tras otra y otra. Y Jesús estaba delante de ellos y no podían reconocerlo. Iglesia, os amo. Dios nos está suplicando. Él tiene esta ira divina y que ama y porque nos ama y por eso nos está poniendo presión en nosotros para hacer cambios para nuestro propio beneficio.
Él nos guía a la verdad amorosa. Y puedes decir, Dios, quizás no me guste, quizás no me gusta tener que hacer cambios, pero lo voy a hacer. ¿Y sabes qué pasa ahí? Es que empezamos a descubrir la belleza de la santidad. La belleza de la santidad. Vida, porque está viviendo por un amor sincero hacia Dios y con gratitud. No por miedo a un castigo, sino porque estamos tan agradecidos de lo que Él nos ha dado. Estamos tan agradecidos y lo amamos. Así que empezamos a hacer esos cambios. Puede ser difícil. Esto es para el cuerpo de Cristo. Y nos podemos ayudar unos con otros. Estamos en este camino juntos y Él está allí. Por lo que Él hizo en la cruz. Pero tenemos que trabajar en estas cosas hacia la santidad. La belleza de la santidad. Cuando dejas que su ira divina y amorosa te pueda guiar y cambiar. Amén. Me gustaría entrar en un momento de reflexión ahora mismo. Y quiero que podamos reflexionar en esto. ¿Hay alguna tristeza divina y amorosa ira que hoy esté presionando tu corazón, atrayéndote hacia un compromiso más profundo con la santidad? Puedes cerrar un momento tus ojos y dejar que el Espíritu de Dios pueda entrar a tu corazón y traerte convicción.